Saludos cordiales, muy buenos días. La recaptura y extradición de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, ha sido sin duda una gran noticia que ha ocupado espacios de mucho interés en el país. Está con nosotros el ministro de Gobierno, doctor José de la Gasca. Gracias por estar aquí. ¿Cómo asimiló el gobierno este tema y qué decirle al país como mensaje positivo en esa línea? Bienvenido, buenos días. Gracias, Gonzalo. Muy buenos días a usted y a la ciudadanía. Lo tomamos con mucho optimismo y con mucha gratitud. Esto es una victoria del país. No nos olvidemos que esto nace con un proceso político, de la voluntad política y del capital político que se puso en despliegue el año pasado cuando se dio la consulta popular para buscar romper ese candado de impunidad que significaba la no extradición de ecuatorianos. Hoy tenemos al primer ecuatoriano en tiempo récord extraditado a los Estados Unidos, nada más y nada menos que alias Fito, Adolfo Macías, el 10 de la Revolución Ciudadana y uno de los artífices de las masacres carcelarias, del terror que existió en las calles. Hoy va a tener que rendir cuenta en los Estados Unidos, donde una justicia muy robustecida, donde no van a existir esos jueces que estaban contaminados o esos fiscales que estaban contaminados por el narcotráfico y que muchas veces servían para tejer redes de impunidad sobre ellos y buscar estas excarcelaciones, como también de algunos otros políticos, como hemos conocido, por ejemplo el caso de Jorge Glass. ¿Es un mensaje al mundo? Es un mensaje al mundo, es un mensaje a los ecuatorianos de recuperar la confianza en la institucionalidad. La recaptura de Fito creo que es algo que el país lo necesitaba para sanar un tejido social que ha visto cómo han permeado el narcotráfico en las instituciones. Cuando existía un descontrol de las cárceles, hoy tenemos las cárceles bajo control, tenemos los militares, está el bloque de seguridad encima de la custodia de las cárceles, dando esta seguridad, porque mucho de la génesis de la crisis de inseguridad contra la que luchamos nace precisamente en lo que pasaba dentro de las cárceles y cómo se olvidó y cómo se empeñó y se permitió que el crimen organizado tuviera en las cárceles sus centros de comando, sus cuarteles. Eso ha cambiado en el Nuevo Ecuador. Creo que ese mensaje lo estamos enviando enviando un mensaje fuerte a la narcodelincuencia. Nosotros no pactamos con ella, le estamos mandando un mensaje fuerte a aquellos que como Fito pretenden que aquí burlar el sistema, burlar las autoridades, burlar la justicia, les va a llegar su momento, y también a las mafias políticas que están detrás de ellos, ¿no? Cuando vemos un reguero de sangre entre bandas delictivas, grupos de delincuencia organizada, también pensamos sobre todo en la gente, en los vecinos que están por ahí. Este mensaje tarde o temprano puede también tranquilizar a las personas en su vida colectiva después de la extradición de Fito. Ciertamente. Y la continuidad de políticas públicas. Ciertamente lo de Fito, ¿no? Es un hito histórico. Claro. Como he dicho antes, esto marca un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado y las mafias políticas. Y yo creo que suma a toda la gestión que está haciendo la política del gobierno del presidente Noboa, respaldada en las urnas por el pueblo, donde nos han dicho, cuando aquí, en este canal, se metieron hace más de un año a crear terror, a sembrar ese ambiente de terror, a mandar un mensaje de que aquí no existía un gobierno. Este gobierno le puso la cara y envió el mensaje contrario. Y le seguimos enviando el mensaje contrario de que aquí hay un gobierno que sí defiende a la ciudadanía, que sí lucha por los derechos de la ciudadanía y que sí combate, sin pactar con las mafias, sin tener una falsa paz. Entonces, creo que se suman las acciones del bloque de seguridad a lo que se está haciendo en el eje preventivo, en el eje investigativo, a la reducción de las cifras de criminalidad y de violencia que tenemos. Pero claro, esto es una lucha diaria. Esto es una cuestión constante y la mejoría se va viendo poco a poco, pero se va sintiendo. Hay una continuidad en las políticas públicas, desde luego hay un despliegue importante de fuerzas de seguridad, por supuesto, pero hay muchos otros temas que atender. Por ejemplo, esa transformación en la justicia que requiere y demanda el país. Yo creo que eso es lo que ha dicho el país, eso es lo que ha dicho la ciudadanía, por eso se explica la victoria contundente del presidente Daniel Noboa en un Ecuador que cambió, un Ecuador que está viendo un nuevo Ecuador, un Ecuador que no pacta con las mafias, un Ecuador que no tiene una falsa paz, sino que lucha contra contra este flagelo internacional. Yo creo que esto manda un claro mensaje político y todas las instituciones tienen que estar a la par. Nosotros hemos señalado, el ministro del Interior ha señalado casos de corrupción en la función judicial. Yo he señalado que esto está podrido, que la función judicial en cuanto a esto está podrida. Hemos visto la respuesta del legislativo, producto del proyecto económico urgente del presidente Daniel Noboa.
Hoy tenemos que vamos a poder, siguiendo los pasos pertinentes, y esto no significa una metida de mano a la justicia, que pueda ser declarada la justicia en emergencia, que pueda haber un sistema de depuración de jueces, que pueda haber una contratación emergente de jueces para suplir, pero de buenos jueces, porque existen buenos jueces, y buenos hombres, buenas mujeres, que pueden cumplir ese rol perfectamente, que el país los necesita, para que no haya estas puertas giratorias que manejaba el crimen organizado, de que la policía los captura y los jueces los sueltan. Evitar metástasis, evitar casos purga, plaga y todo eso, ¿no? Evitar que existan consejos de la judicatura como el de Yalc, evitar que existan consejos de la judicatura como el de Wilman Terán, procesado en este tipo de casos como plaga, metástasis, purga, etc. Entonces, yo sí creo que estamos mandando un mensaje a todas las instituciones y creo que es momento, no solamente del Ejecutivo, no solamente del Legislativo, sino de todas las funciones, de entender lo que el pueblo ha querido y del mandato popular. Y yo creo que eso es algo que la Corte Constitucional también lo tiene que escuchar. Un caso espantoso, un legislador de la Revolución Ciudadana fue expulsado ya, se ha entregado a la justicia, pero acusado de uno de los delitos más aberrantes, como puede ser la violación a un menor. Usted se ha pronunciado recientemente en Radio Democracia sobre el tema de lo que pueden contener los celulares de este sujeto. ¿Qué decir, ministro? ¿Qué le dice usted al país? Decir que finalmente se está desnudando una clase política en decadencia, decir que los depredadores sexuales también los existen y los han existido en la Asamblea Nacional, decir que han intentado por medio de mañas y de artimañas inclusive cambiar las reglas normativas para beneficiarse y tratar de buscar algún tipo de salvamento en la ley después de lo ocurrido, según entiendo, en diciembre, cuando fue esta agresión sexual. Dice muchas cosas, pero habla precisamente esta entrega, porque se ha de haber sentido acorralado por la fuerza de las instituciones que hoy tenemos en el Ecuador, por la fuerza de las instituciones como la policía, de la investigación, y sobre todo porque debe entender que con lo que pasaba con Fito, nosotros no estamos con miramientos para nadie. Un señor con 8 teléfonos, ¿no? Eso parecía un call center, pues. Qué barbaridad. Pero ¿cómo es el call center del señor Díaz? ¿Qué podemos averiguar? Pero es que imagínese, creo que con lo que el Ecuador ha visto, Sí. con los teléfonos de Augusto Verduga, donde se vio cómo pretendían cooptar todas las instituciones, incluyendo el Consejo de la Judicatura, la Superintendencia de Bancos, la Fiscalía General del Estado, cómo pretendían cooptarla, pidiéndole recomendaciones de nombre para el Consejo de la Judicatura a Jorge Glass en la Embajada de México, para ver quién iba a ir al Consejo de la Judicatura. Cuando ve usted también todo lo que está saliendo a la luz pública con los chats del señor Franco Lor, lo único que nos permite colegir y suponer es que lo que vamos a encontrar en ese call center del señor Díaz va a ser inclusive peor y una tercera parte de esta telenovela asquerosa que el país ha tenido que presenciar. Un nuevo y último tema muy puntual, hay un nuevo dirigente en la CONAIE, Marlon Vargas, fue derrotado, en las urnas, fue derrotado también por la CONAIE, y él ha hablado de diálogo, el gobierno también. ¿Cómo se puede llegar a un diálogo fructífero con un grupo que ha sido tradicionalmente radical y que ha efectuado levantamientos y bloqueos? De eso sí también están amenazando. Las luchas que tienen los grupos sociales, que nosotros entendemos, que responden a colectivos, que responden a luchas históricas, reivindicaciones de dignidad. No nos olvidemos cómo garrotearon a la CONAIE, cómo garrotearon al pueblo indígena durante el correísmo, cómo les quitaron inclusive la sede. Y estos fundamentalismos ideológicos quizás estuvieron representando en algunos casos, hasta hace poco, creo yo, en el liderazgo de los pueblos y nacionalidades indígenas, pero hoy han dicho basta. Han cambiado de rumbo, entendemos, y creo que están dando síntomas y están dando muestras de que quieren sumarse a un nuevo Ecuador, de que quieren construir un país que evite ese tipo de polarizaciones, pero que respete también las luchas fundamentales, que se pueda existir el diálogo. Yo creo que aquí el gran perdedor ha sido Leonidas Issa, definitivamente. Perdió las elecciones a la presidencia. Y hay una puerta al diálogo. Perdió el control del bloque legislativo y ahora perdió inclusive la CONAIE. Entonces, creo que estamos viendo un despertar diferente de las comunidades y de los pueblos, y nosotros siempre tendremos la puerta abierta para el diálogo y dispuestos a conversar siempre por los mejores intereses del país. Muchas gracias, el ministro de Gobierno. Buenos días.